itinerario planteado en la agenda, tenemos el gusto ahora de asumir un tema que complementa la riqueza que ya se ha visto en la mañana y que abre también este espacio de discusión. El tema de la ponencia es tratamiento normativo y sanción de la violencia sexual en el ámbito universitario. Está a cargo de la destacada abogada María del Pilar Guzmán Coveñas. Permítanme leer su data brevemente, hemos tratado de resumirla porque es muy larga y muy compleja, muy rica, pero esperemos que sea puntualmente descrita con esta información. María del Pilar Guzmán Coveñas, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, exfuncionaria del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, catedrática universitaria de Derecho de Familia y Derechos Humanos, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, especialista en Derecho de Género y Violencia Cibernética, egresada de la Maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Tecnologías de la Información, investigadora, especialidad de Derecho y Género como Cartas a María, autora de artículos en revistas indexadas, Visión Jurídica de Origen de la Violencia, además ponente a nivel nacional y latinoamericano, organizadora de eventos académicos, candidata a doctora en Ciencias Políticas y Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin más, agradecemos muchísimo el tiempo, la presencia, el acompañamiento de la entrañable María Guzmán y le cedemos el uso de la voz. Bienvenida, María. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Agradecerle la invitación al primer Congreso Nacional y segundo Internacional sobre Prevención de la Violencia Sexual, Walda Barrios. Felicitar también a los organizadores, recayendo en la magíster Viviana Gómez Espinosa, docente y luchadora, y a las demás autoridades, rector, decanos, directores de escuela, por la valentía y preocupación en abordar esta problemática social. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes la siguiente ponencia. Voy a pasar a compartir. Bien, el tema es el tratamiento normativo. Cuando hablamos de tratamiento normativo, nos abocamos a qué es lo que dice la ley. Y para ello voy a ser bastante explícita en un solo tema: el hostigamiento sexual, que si bien es parte de la violencia sexual, pero es regulada por otra ley, como es la Ley de Violencia Sexual o Ley de Protección a la Mujer y a los integrantes del círculo familiar. Dentro de esa violencia existen 4 tipos de violencia, que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. Por lo cual, el tema es bastante amplio, pero vamos a centrarnos en lo que es la prevención de la violencia sexual, en especial en el ámbito universitario, que es lo que señala nuestra legislación. Voy a empezar con este hilo conductor que nos dice lo siguiente: todos tenemos derecho del desarrollo de una vida universitaria en paz. Bajo esa estructura, vamos a definir qué es el hostigamiento sexual. En esta imagen podemos determinar que la palabra hostigamiento proviene del latín hostigar, que significa golpear con el fustín o la fusta, que es aquel elemento con el cual se adoctrina, se dirige a un animal, sea yegua, caballo u otros. Ese es el término por el cual surge esta palabra hostigamiento, y sumado al hostigamiento sexual vamos a entender entonces que tiene un contenido sexista este hostigamiento. ¿Cuál es la realidad problemática? Actualmente SUNEDU ha sancionado a 7 universidades, de las cuales 4 son particulares y 3 nacionales. Vamos a compartir el siguiente breve noticia para poder situarnos y comentar cuál es el procedimiento legal ante estas situaciones. La SUNEDU ha sancionado
a 7 universidades que usted va a conocer en el siguiente informe. El acoso sexual de profesores hacia alumnas es más común de lo que se puede pensar. Es la relación de poder y subordinación de la que se aprovechan ciertos maestros. Este catedrático torturado en un cuarto de hotel de esa ciudad tras haber propuesto a una alumna tener relaciones a cambio de subirle sus calificaciones. Lo que pasa es que él, desde hace mucho tiempo, más o menos 2 años, vamos a decir, viene acosando a mi compañero. Tras hacerse público el caso, la universidad separó de inmediato al docente. ¿Cómo ese desgraciado le van a dejar suelto? ¿Cómo le van a dejar suelto? Esa nena está traumada, mi sobrina está traumada ahí. Te veo, pero no estamos a solas. A eso me refiero, Gilaza. Como se ha podido ver, los depredadores están al acecho en todos lados y atacan cuando uno menos se lo imagina. Por eso, la importancia de no quedarse callado si es que se reciben propuestas indecentes. También es importante entablar un vínculo de confianza entre padres e hijos y tener una comunicación fluida con ellos para ayudarlos cuando sea necesario. Entonces nos muestra una realidad actual y de la cual felicito a esta institución, a esta universidad, poder no solamente capacitar dentro del marco de prevención, sino también tener ya un reglamento para prevenir el hostigamiento sexual. Y bueno, ¿cuál es el marco legal? Partimos de la Constitución Política del Perú, en el artículo 1 y 2, donde se dignifica a la persona humana. El objetivo, a fin de evitar el hostigamiento sexual, es dignificar al ser humano, tanto varón como mujer, porque esta ley de hostigamiento sexual no tiene género, protege a ambos. Y vamos a ver en el transcurso de estas diapositivas cuáles son las demás normas que se contemplan. ¿Cómo define la ley el hostigamiento sexual? En este caso es la ley 30220, que modifica la ley 27942, que es la ley de hostigamiento sexual. Lo define como el acto de violencia física o sexual recaída que son recaídas sobre una víctima, que son rechazadas por ella, que se posiciona en un acto de jerarquía en la mayor de las veces. ¿Cuál es el objetivo de la ley de hostigamiento sexual? Es prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en los diferentes estamentos, como pueden ser son las universidades, la policía, las Fuerzas Armadas y otra institución en la cual haya esa relación, sobre todo laboral. Entonces, la ley también establece las modalidades o sujetos en los cuales participan en el hostigamiento sexual. Y según la doctrina del derecho penal, para que exista un delito debe haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que hostiga, es aquel que golpea con esa fusta, mientras el sujeto pasivo es aquel que recibe ese hostigamiento. El sujeto activo puede ser varón o mujer que realice el acto de hostigamiento sexual. Por ende, el sujeto pasivo puede ser también varón o mujer que va a ser víctima de este hostigamiento sexual. Y también existe un elemento subjetivo, es decir, que debe estar presente para que se dé la figura del hostigamiento sexual. ¿Cuál es? Que exista entre las personas, entre el sujeto activo y sujeto pasivo, una relación que puede ser con grado de jerarquía, en donde se abusa de esta situación de ventaja y poder, o sin grado de jerarquía, en donde el hostigamiento sexual es equitativo, entre misma situación, tanto el sujeto pasivo y activo. Por ejemplo, cuando decimos un grado de jerarquía, por ejemplo, tenemos a un jefe sobre su personal administrativo, o a una autoridad sobre un docente, o a un docente sobre alumnos. Sin embargo, también se da el hostigamiento sexual sin necesidad de existir ese elemento subjetivo de grado de jerarquía, porque también se puede dar sobre un alumno y alumna que tienen igual jerarquía, o docente y docente, administrativo y administrativo.
Los tipos de hostigamiento sexual con la modificatoria de la ley 27942 son dos. Uno, el hostigamiento sexual o llamado también chantaje sexual y el hostigamiento ambiental. Uno micro y otro macro. Dentro de una institución universitaria podríamos entender el hostigamiento sexual o chantaje dentro de un ambiente y el hostigamiento ambiental, es decir, inclusive fuera de la universidad. Entonces, se da la figura del hostigamiento sexual o chantaje sexual por actos sexistas que se realizan en una posición de autoridad, o ventaja o jerarquía. Es el hostigamiento sexual contra una, dos o más personas. A esto también se le llama acoso sexual. ¿Y el hostigamiento ambiental cómo se da? Hablamos de un ambiente sano, donde el alumno tiene que desarrollarse plenamente, y no solamente los alumnos, el personal administrativo, los docentes, las autoridades, porque todos tenemos derecho a esa dignidad y al trato justo. El hostigamiento sexual ambiental se va a dar por una conducta física real entre sujetos que van a tener cierto acercamiento, un clima que no es el adecuado y propicio para las actividades académicas, sino bajo un clima de intimidación. ¿Qué elementos establece que debe tener esta conducta delictiva para ser considerado un acto de hostigamiento sexual? Tenemos, según la ley, 3 elementos importantes. Uno, el sometimiento, es decir, que el sujeto pasivo sea sometido contra su voluntad por el sujeto activo, que es el hostigador. Es decir, la víctima se rinde, accede, acepta, se siente sometida sin poder hacer nada en ese momento. Segundo elemento que puede considerarse también un rechazo, porque si no existe el rechazo, es decir, no ha afectado a la víctima. Esta debe rechazar este acto que daña su dignidad. La conducta del hostigador es un elemento muy importante, porque esta puede ser implícita, que quiere decir que puede ser un acto, o explícita, que puede conllevar a un acto y a una palabra, a algún gesto, alguna conducta, creando ese ambiente hostil que no debería existir en un campo laboral, educativo, policial o militar. Entonces, para que se dé estos casos de hostigamiento sexual, la ley ha sido precisa en el artículo 5 de la ley 27942, ley de contra el hostigamiento sexual, de existir 5 elementos también presentes. Tenemos a los sujetos, tenemos a las conductas, pero también necesitamos que existan otros elementos que son los elementos de la teoría del delito. ¿Cuáles son? Que exista una situación de promesa, es decir, que a la víctima el sujeto activo le haya prometido alguna preferencia o algo beneficioso, por ejemplo, aprobar un curso, mejorar las notas, un trato mejor, preferencial, o una amenaza, una insinuación sexual con violencia. Por ejemplo, si no accedes a ir a esta cita, yo te desapruebo. Si no vas conmigo, no acepto tu trabajo. O usar términos de naturaleza o connotación sexual, un lenguaje inapropiado de una autoridad docente o compañero frente a su compañera. Comentarios sexistas que puedan incomodar, en este caso, del hostigamiento sexual universitario a un alumno o alumna. Así también como los acercamientos corporales. Y bueno, hoy día estamos frente a una presencialidad semipresencial remota. Algunas universidades están aperturando el sistema semipresencial o presencial, pero la mayoría es remota. Entonces, a esto se va a sumar unas figuras que vamos a ver luego de este cuadro, donde también se puede agravar este hostigamiento sexual y llegar al campo penal, porque se va a hablar de un acoso cibernético. Y por último, debe existir dentro de este hostigamiento sexual un trato ofensivo u hostil, porque la víctima va a sentir completamente rechazo, va a sentir que realiza una conducta contra su voluntad. Entonces,
a felicitar a la ley universitaria y también a la Universidad de la UNI porque establece, cumple con lo señalado en el artículo 133 de la ley universitaria, que establece la presencia para estos casos de encauzar estas quejas a través de la Defensoría Universitaria. La Defensoría Universitaria es un estamento regulado por representantes de los miembros de la comunidad universitaria que tienen el objetivo de velar por el mantenimiento del principio de una autoridad responsable. Aquí se compromete también a docentes, delegados, los cuales van a poder representar ante casos que conozcan sobre la vulneración de estos derechos, sobre la presencia del hostigamiento sexual. Y es así como la Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con una resolución rectoral número 1041, que lo pueden encontrar en la página, en el cual el objetivo de este reglamento es dictar las normas para prevenir y, segundo, intervenir ante los actos de hostigamiento sexual. ¿Por parte de quién? De la comunidad universitaria, porque todos pueden ser sujetos activos y todos pueden ser sujetos pasivos. De casos que se cometan de hostigamiento sexual dentro o fuera del campus universitario, de la universidad, en este caso fomentando una comunidad de universidad libre de hostigamiento sexual que promueva este derecho de tener una vida académica libre de presiones y acabar también con ello, de una parte, con la violencia de géneros que existen en nuestra sociedad, promoviendo mecanismos éticos dentro de este margen con una sanción efectiva y una protección a la víctima que vamos a conocer. ¿Cuáles son esas medidas preventivas frente a una queja? La ley universitaria establece en el artículo 90 que cuando se inicie un proceso administrativo basado en una queja, el docente presumido, quejado, no denunciado ni sancionado, porque está en etapa de investigación, ante una presunta situación de hostigamiento sexual, frente al agravio de algún miembro de la comunidad universitaria o también sumado a ello delitos de violación contra la libertad sexual o actos de violencia, deberá ser separado preventivamente, porque todavía no se conoce si es culpable o no, hasta que se terminen las investigaciones, sin perjuicio de la sanción que se imponga. El artículo 95.7 de la ley universitaria también señala que es deber de la universidad denunciar estos actos, estas conductas que podrían conllevar a un delito tipificado en el Código Penal. ¿Ante quién? Ante el Ministerio Público. Y dentro de estas medidas que tiene el reglamento de la Universidad Nacional de Ingeniería, encontramos que se dan medidas de protección en esta etapa preliminar ante el quejado, ante el quejoso, en un plazo no mayor de 3 días, es decir, debe ser ipso facto, a fin de preservar no solamente el anonimato del alumno probablemente víctima, sino también de darle a esta presunta víctima cualquier medida de protección sumado, como por ejemplo, separación temporal de este docente o jefe de práctica o ayudante de laboratorio, si es en el caso de la denuncia de un alumno ante sus docentes. Una separación temporal con bloqueo inclusive del acceso a la SIGA y a la UNI, de conformidad con lo que establece la ley universitaria. Y si fuera trabajador administrativo, de igual manera. La rotación de su puesto a pedido del denunciante, exigencia de un presunto hostigador de acercarse, es decir, las medidas de protección. Y si es estudiante, porque también se puede dar entre estudiante y estudiante, el Consejo de la Facultad dictará las medidas de protección bajo responsabilidad, que significa que tiene que hacerlo. Otras medidas de protección también que establece esta resolución rectoral de la Universidad de la UNI es otorgar medidas de protección a favor de las víctimas y también testigos, a fin de no sentirse presionados al momento de participar, colaborar, para poder poner fin al proceso de investigación y otorgarse la sanción correspondiente. Entonces, las medidas de protección también, de acuerdo a la ley universitaria y a la ley
de prevención al hostigamiento sexual tiene una serie de etapas que podrían llegar desde la separación del docente, como hemos visto, a la reubicación del alumno, a comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la situación laboral, porque de medio hay una relación laboral que conlleva al compromiso de brindar un servicio con su profesión y no servirse de su profesión. Y la obligación de comunicar al Ministerio Público frente a una presunta delito. Las sanciones que establece la ley 29.430 son las siguientes. El hostigador va a ser, si la hostigación es directa, se debe comunicar el cese de esta hostilidad, además del pago de una indemnización. Y de ser posible, la conclusión del trabajo. ¿Qué normas establece esto? El artículo 8 de la ley 29.430, que es la ley de hostigación contra el hostigamiento sexual, así también como el decreto 728, que todos conocemos de la carrera administrativa. Y si el contrato de trabajo estuviera sujeto bajo la ley de productividad y competitividad laboral, no es necesario la comunicación y cesaría de manera inmediata a este presunto hostigador. Y aquí esta normatividad nos resalta un trato, además, severo, porque además de iniciarse estas amonestaciones que hemos mencionado en la diapositiva anterior, sino también que se puede dar una sanción según el grado de los hechos investigados, yendo desde la más leve, amonestación, suspensión, cese temporal y despido absoluto, establecidos también en la ley universitaria para el sector privado. Y para terminar, hay que tener en cuenta que ahora también el acoso, hostigamiento sexual se puede dar por medios electrónicos y sancionar. La gran problemática es que si fuera, se va a haber una acumulación de delitos o conductas ilícitas porque se va a agravar con otras figuras. El año 2019 se incorporó 4 nuevas figuras a nuestro Código Penal. El acoso o el ciberbullying, el acoso cibernético, la difusión de imágenes, de materiales de contenido sexual, el acoso sexual y el chantaje sexual. Entonces, estas dos últimas figuras calzan perfectamente con la figura del hostigamiento sexual, porque sería una modalidad agravada. Y aquí está establecido, porque cualquier sujeto que pudiera no solamente acosar a la víctima con palabras, gestos, tocamientos o violencia, sino también con la transmisión de material que pueda dañar la susceptibilidad, difusión de imágenes con contenido sexual, también es considerado acoso y también es considerado un delito ahora, de acuerdo al artículo 154 del Código Penal. Entonces, aquella persona que difunde, revela o publica sin autorización imágenes y contenido con un objeto de hostigar a otra persona tiene penas severas de hasta 5 años de pena privativa de libertad. Así también como el acoso sexual, que de cualquier modo va relacionado con el hostigamiento sexual y puede ir la pena de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque este acoso sexual no está establecido en una ley, en la ley 27.942, sino está establecido en el Código Penal. Entonces, esta queja que se inicia de manera administrativa puede llegar, como vimos al inicio en el video, con una pena severas. Porque para llevar a cabo este sujeto, vigila, persigue, busca, hostiga, asedia y sin su consentimiento a la víctima o víctimas. El acoso sensual, entonces cibernético, es conocido también como el sexting y tiene la misma pena que se aplica a cualquier persona que lo realizaría de manera presencial. Y voy a terminar esta presentación y participación agradeciéndole nuevamente al comité organizador, poniendo en alerta que también existe una amonestación frente a la falsa queja, porque también podría sentirse tentado un alumno o una alumna de cualquier universidad
a promover una falsa queja con el objetivo de obtener una nota calificatoria. Sin embargo, esto es considerado como un delito. Y el procedimiento que se llevará ante esta falsa queja del estudiante será querella por difamación agravada, donde la pena podría ir de 3 años sumada a 2 años más, además de una indemnización al docente, y más aún agravada si fue cometida esa falsa queja por un medio electrónico que dañe el honor a la persona, porque mientras no exista una pena, no se le puede imputar una sanción, porque existe un procedimiento, y mientras exista la investigación, la persona será supuestamente hostigador hasta que se resuelva. Entonces, la falsa queja se sanciona con pena privativa de libertad y otras penas accesorias, como por ejemplo, servicio comunitario, que podría llevar inclusive una indemnización de este falso quejoso a favor del docente, autoridad, administrativo, de supuesta y falsa queja de hostigamiento sexual, llegando inclusive, como en otros reglamentos, a separar al estudiante de la universidad. Conclusiones. El hostigamiento sexual es una realidad. Debemos activar los canales para quejas y denuncias, haciendo de ello la labor del defensor necesaria. Felicitar a todos aquellos defensores que están presentes hoy día, así como tener como misión una prevención a corto plazo y tener como una visión de la universidad a futuro, fortalecer este terreno. Una universidad con visión, con cero tolerancia al hostigamiento sexual. Quiero acabar con una reflexión, y ven aquí estas fotos, aquí estamos, nuestra promoción. Todos hemos sido una vez alumnos. Aquí estoy en la Universidad de San Marcos, años 1980 y tantos. Y bueno, quería compartir con ustedes este libro, que es Cartas de María, Mujeres Sobrevivientes de Latinoamérica, en la cual se hace una compilación a manera de epístolas o cartas, los diferentes problemas que existen frente a la violencia, y compartir con ustedes esta cuarta carta o sexta carta a mi alumna. Aquí está el link, si ustedes desearían descargarlo, lo pueden ver. Y este tema de la violencia se da desde los tiempos que yo estudiaba, porque esta historia es una historia que se ha repetido por años. Y la preocupación y la misión de los docentes es contribuir. Por ello, si se defiende a un alumno o alumna frente al hostigamiento sexual, mañana tendremos una universidad sin ese problema. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su invitación, por hacerme partícipe, colaborar con este granito de arena a esta gran causa. Y aquí tienen mis contactos, cuando guste. Muchísimas gracias. Quedamos profundamente agradecidos con María del Pilar Guzmán Coveñas. Con esta conferencia se abre paso a las reflexiones de corte legal, normativo, en las que seguro hay diferentes puntos de vista y también diferentes lecturas, ¿sí? Entonces, por eso qué riqueza de este periodo del Congreso. Me imagino si estuviéramos de manera presencial, cómo estaríamos conversando, intercambiando ideas, dudas, al respecto de todas las exposiciones, de sus riquezas también y de los espacios que nos permiten reflexionar y redireccionar la mirada. Muy bien, entonces, agradecida profundamente, María, muchísimas gracias en nombre de todo el grupo, equipo organizador de ese congreso. María, ¿cómo ve María el tema de la norma y la realidad? Expectativa-realidad se sobrepasa, no contempla, queda corta la normativa frente a las situaciones que hemos escuchado desde la mañana de violencia sexual en el entorno universitario. Muchas gracias, estimada Viviana. Hay una frase que dice, muchas veces la realidad supera la ficción. Entonces, bajo ese enunciado, puedo decirle que hay no, eso se engloba completamente, porque sucede que está como direccionado, es como un gran pastel que hemos partido partes,
Y una parte lo va a ver la universidad, otra parte lo va a ver la ley de violencia familiar a través de la fiscalía, otra la va a ver el hostigamiento a través del fiscal, derecho penal. Y lo que se ha hecho en la regulación es dividir y no unificar este tipo de delito que todos tienen una connotación sexual. Entonces, tratar de encasillar al acoso sexual dentro de un área administrativa, considero, en mi humilde opinión, demasiado delito para poca pena. Entonces, quería también aportar una respuesta, si me permite, Viviana Gómez, que hicieron internamente. Me preguntaron qué quería ampliar, porque le contesté muy simple, ¿qué diferencia encuentro entre la ley de violencia familiar, que es la 30364, con la ley de hostigamiento sexual? Pues a la persona que me preguntó decirle lo siguiente, le dije, uno es parte, la ley de violencia, y otro es todo. ¿Por qué? Porque por una parte, la célula básica de la sociedad es la familia, y esta está regulada en la ley de violencia, ¿no? Prevención de la violencia familiar, y miembros integrantes del vínculo familiar. Mientras que la ley de hostigamiento sexual va más que todo al aspecto laboral, educativo y en las fuerzas policiales. La ley de violencia familiar engloba el derecho a la familia, que es la parte, es una institución del derecho civil, mientras que el hostigamiento sexual ve el tema organizacional. En el tema de la familia, cuando existe una violación a la violencia familiar, se da a dar un delito, que va a ser resuelto o denunciado a través de la Fiscalía de Prevención de Violencia Familiar que existen. Mientras que cuando se va a dar el hostigamiento sexual, se va a dar una queja ante una acción o conducta impropia en un proceso administrativo donde la institución que lo va a ver es la universidad y la SUNED. Por ello, necesitamos una procuraduría o un representante, o el que el Ministerio de la Mujer tenga una institucionalización, el tema del hostigamiento sexual, y ahí habría una equidad, porque ambos producen los mismos efectos. Muchas gracias. Muchas gracias por los aportes. Aquí hay una última pregunta. Me imagino que está dirigida a Elvita por saludar y agradecer profundamente la claridad y la entrega